Muy buenos días. El día de hoy estaremos realizando una pequeña intervención sobre los romanos. Somos estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana con el seminario de lingüística general a cargo del docente Gerson Acero. Las integrantes del grupo son Kennedy Támara, María Cecilia Castrillo, María Eugenia Quiroz, Melissa Polo y mi persona Carolina Pimienta. El mundo romano. Cuando Roma inició contacto con Grecia, ya la teoría gramatical tradicional estaba bastante desarrollada. Y basándose en esas gramáticas griegas, los romanos decidieron estudiar, formalizar y estructurar la gramática latina. Se pudieron encontrar de que había tantas semejanzas entre ambas lenguas que en un momento se llegó a difundir la idea errónea de que el latín provenía directamente de Grecia. Se encontraron que las tipologías y los léxicos eran bastante similares, por eso se difundió esa idea errónea. Es notorio que aunque los griegos y los romanos tuvieron bastante contacto con los persas, estos nunca llegaron a obtener un origen en común. Uno de los gramáticos griegos que podemos destacar es a Dionisio de Tracia, filósofo griego que vivió en el siglo II a.C. Fue maestro en la escuela de Rodas. Su obra principal fue la gramática, primer escrito sistemático y estructurado del lenguaje, que interesó no solamente a filólogos, sino también a estudiosos de la filosofía del lenguaje. Dionisio dividió la gramática en 6 partes: lectura llana, exagénesis de los textos, exagénesis de las palabras, etimología, paradigmas de la flexión y crítica textual. En el problema de la evolución del lenguaje, Dionisio defendió el analogismo. O sea, los vocablos nuevos que se forman por analogías con los preexistentes en contra del anomalismo. Marco Terencio Varrón nació en el año 116 a.C. y murió en el año 27 a.C. Fue un polígrafo militar y funcionario romano, originario de la clase ecuestre. Para Varrón, el hombre fue quien creó las palabras, ya que al salir al mundo exterior y encontrarse con ciertas acciones o objetos, estos requerían colocarles un nombre. A partir de estas palabras primitivas se fueron creando otras palabras posteriores. Marco Terencio Varrón también realizó una larga disquisición acerca de la lengua latina, en la que investigó su gramática, su historia y su uso contemporáneo. Asimismo, trató cuestiones sobre el lenguaje en general, como la controversia entre analogía y anomalía. Llegó a la conclusión de que el lenguaje es análogo y este está gobernado por reglas. Y es tarea del lingüista clasificar y descubrir esas reglas. Fue el primer autor que introdujo la analogía, que sustituye la clasificación tradicional de la clase de palabras en 8 partes y que reflexiona profundamente sobre el problema de analogía y anomalía. El gramático latino, de verdadero nombre Priscianus Casariensis, nacido a finales del siglo V y falleció a mediados del siglo VI. Apenas se conocen detalles exactos o fiables de su vida. Tan solo se sabe que fue uno de los discípulos más aventajados del gramático Teoctistos. Este enseñó en Constantinopla y entre muchos de sus alumnos también enseñó a Eutiques y a Teodoro. Su principal obra, y que fue la obra por la cual él ha pasado a la posteridad, es una gramática llamada Institutiones Grammaticae. Este fue un trabajo que él articuló en 18 libros
En estas obras, Prisciano realizó una exposición sistemática de la gramática latina. En sus primeros 16 analiza y estudia los sonidos, todo lo que tiene que ver con la fonética. También estudia las reglas de constitución de las palabras, como son los prefijos, los infijos y los sufijos. También estudió todo lo que tiene que ver con las declinaciones y las conjugaciones verbales. Todo esto abarca la morfología latina. En sus dos últimos volúmenes, que por sí mismos bien pudieron haber constituido una obra aparte por la extensión y la materia que abordaban, estos todos estaban dedicados exclusivamente a la sintaxis. Estas fueron obras muy importantes, además de ser el corpus didáctico más completo de la gramática latina. Este nos transmitió al mundo antiguo. Esto todo, pues podemos decir que reside en la referencia constante que hacían varios autores sobre los fragmentos de sus obras. Todas estas podemos decir que se encuentran desaparecidas en la actualidad, pero poco a poco nos han ido proporcionando información que seguramente nosotros en algún momento ignoraríamos, de no ser por Prisciano, quien fue el que la reflejó en cada una de sus obras. Cada uno de estos tratados fueron de suma importancia porque fueron libros de gramática latina que se usaron a lo largo de la Edad Media. También, por último, podemos decir que la obra de Prisciano contribuyó de una manera decisiva a la hora de proporcionar todos los conocimientos necesarios para que entre los siglos XII y el siglo XIV se gestasen entre los gramáticos europeos, podemos decir que una corriente de investigación crítica. Toda esta estaba basada en la teoría del lenguaje. Esta teoría eclosionaría definitivamente en los siglos XV y en los siglos XVI, gracias a la aparición del gran humanista como lo fue Lorenzo Valla. Las 7 artes liberales. Durante la Edad Media se dividían las ciencias en dos partes designadas con los nombres de trivium y quadrivium. El trivium comprendía lo que era la gramática, la retórica y la dialéctica. Las artes liberales servían de introducción al estudio de la tecnología, que era su objeto y el cual estaban subordinadas. Comenzamos definiendo pues qué es la gramática. Entiéndase de la lengua latina porque la lengua griega no se estudiaba muy poco. En muy pocas escuelas, entre ellas pues Inglaterra y Alemania. Y su lengua materna pues en ninguna parte. Se daban a conocer lo que eran las letras, las sílabas y las diferentes partes del discurso. Se hablaban a los discípulos diferentes lenguas como prosa, el metro, analogía, la etimología, la ortografía, pero sin dar reglas para evitar las faltas indicadas, ni para formar el estilo, y la mayor parte de los autores de aquella época prueban hasta la fecha que no habían comprendido las reglas más comunes de la gramática. La retórica consistía en la definición de los diferentes géneros de elocuencia, en la indicación de las principales partes del discurso y de las principales figuras, pero sin añadir las reglas necesarias para formar el orador. Dialéctica estaba reducida a las definiciones de las ideas generales, divisiones y explicaciones de las que se agregaban la enumeración de las formas y de las figuras de argumentación, pero sin que se exceptúen los silogismos,
Esta arte también contribuyó muy poco a despertar y guiar la reflexión y a fijar la atención del futuro orador en el desarrollo de su espíritu y en las necesidades del orador. El quadrivium comprendía las siguientes artes. Primero, la aritmética. Esta servía más para las artes mágicas que para dar reglas sólidas de cálculo. La geometría. Explicaba las líneas, las figuras, los sólidos, pero los jóvenes no entendían muy bien los teoremas sentados ya por Euclides. La música. Esta estaba reducida a nociones sobre el cantillo llano. Astronomía. Esta hablaba de los círculos, los polos del globo celeste, del movimiento, de la magnitud, de los astros, de la diferencia de tiempo, de las medidas, de los instrumentos, pero sin tratar esta práctica. Bueno, esta fue nuestra pequeña intervención sobre los romanos. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.